Congregación. Congregación, un grupo de personas. No, pues aquí está, yo tengo todo anotado. Congregación. Ahora te voy a hacer otra pregunta. No ¿Qué te pongas nervioso. ¿Qué quiere decir católico sin ver ahí? Católico. Sí. O católico, lo mismo. ¿Qué quiere decir católica, Miguel? Estoy acordando. Católico. Estoy apuntando. Sí, pero te vas hablando tu abuelito. ¿Qué quiere decir católico? Es una religión. No. Sí, pero ¿qué quiere decir católico? Cristiano. No, tampoco. Universal. Universal, eso quiere decir. Universal. O de todos, quiere decir también. Ya están haciendo preguntas, vente. Es lo mismo. Averiguando si es transvesti la mamá. Pero eso me la sé. ¿Qué es católico? Okay. Faltan 2 minutos, ¿eh? Católico significa universal. La palabra católica significa ¿Cómo universal. se formó la Iglesia Católica? ¿Cómo, pa? ¿Cómo se formó la Iglesia Católica? Cristo la fundó. A través de los... Jesús dejó a sus discípulos como padres. Sí. Sí, algo así. ¿Cómo se formó? Quiere decir que no había. ¿Cómo se fue formando? No me acuerdo. ¿Cómo se fue formando? ¿Cómo qué? ¿Cómo se fue formando la iglesia? La iglesia ¿Cristo se la fue fundó? formando, pues, Sí, Cristo la fundó, a pero través de ¿cómo? los discípulos se fue formando. Ajá, bueno. Jesús fue llamando a sus discípulos, así es como se va formando. Fue llamando a sus discípulos para formar su iglesia. ¿Cuál es el tema? Ahora, ¿cuándo nació la Iglesia Católica? ¿En qué año? 200 o 150. En el año 33. Año 33. Sí, así es, el año 33. Ya lo dije. Tienen que saber por qué se formó el año 33, por qué nació el año 33. Porque fue cuando Cristo empezó a predicar. No, Jesucristo empezó a Ah, predicar el año cierto. 30. Cuando dejó encargado, cuando fue la última cena. Más o menos. Pues cuando ya se iba a ir él, pues sí le dijo a Pedro que él iba a ser el encargado, que iba a ser él el fundador de la iglesia. Bueno, sí, pero la cosa es así, es que ya cuando Jesucristo predicó 3 años, ya formó su grupo, ya lo dejó. Esa es la respuesta. Ya dejó su grupo, que es la iglesia. Así es. Y otra pregunta. Estás jugando con las tarjetas. Son las 4 ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a empezar ya. Entonces ahorita le di una cita La bíblica. dan la silla que agarra. Perdón. Vamos a comenzar. Los nombres aquí, mi papá ven aquí, no sé por qué. No, está bien ahí. Está bien así. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, venimos a este momento aquí para descansar contigo, ya que los discípulos tú les llamaste para descansar también. También aquí estamos nosotros para descansar contigo. Hacemos un alto en nuestra vida para estar escuchando tu palabra y estar tranquilos aquí en este lugar, sin que nos preocupe nada. Y te damos gracias por este momento que nos das. Gracias. Pero sabemos que así como estamos descansando, también esto amerita lucha y esto amerita combate, amerita que estemos concentrados y que no nos distraigamos con nada. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos ayude a entender lo que dijo Jesús. Te pedimos, Padre Dios, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros para entender lo que dijo Jesús. Señor Jesús, tú te haces presente cuando nos reunimos en tu nombre, nos hemos reunido en tu nombre,
y tú te haces presente aquí en medio de nosotros. Bienvenido, Jesús, este momento a estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Ayúdanos a entender tu palabra. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. ¿Alguien más quiere hacer otra oración? Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu palabra nos da paz, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir ahora, Señor, para que los ilumines, Señor, en cualquier problema que tengan, o por cualquier cosa que ellos no hayan podido venir, Señor, bendícelos. Sí, Señor. Y los que vienen en camino también. Amén. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. Amén. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, este tema se llama el reino de Dios. Sí, ya lo hemos visto. Vamos a comenzar, siempre comenzamos con el significado de las palabras para podernos, para poner las bases, con las bases del tema que vamos a tratar. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir que es un reino? Un reino, un gobierno, un gobierno. El reino es un gobierno. Es un gobierno, así es. Hay muchos gobiernos en el mundo. Hay muchos modos de gobernar el mundo. A través de la historia también. El reino los reinos de los monarcas, es decir, los reyes, y los reinos de la democracia, demócratas, y hay un montón de gobiernos en el mundo. Y Dios también quiso traer su gobierno aquí a la tierra. Si nosotros detenemos eso, de que el reino de Dios es un gobierno, vamos a entender mejor lo que nos dice la Biblia. Entonces, que no se nos olvide eso, que el reino de Dios es un gobierno. Esa es una cosa. Los discípulos duraron con Jesús 3 años aprendiendo el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque eso vino a predicar Jesús, el reino de Dios. Y también eso les enseñó Jesús a sus discípulos, les enseñó que era el reino de Dios, que se les hizo muy difícil entender, que ahora para nosotros es más fácil porque la iglesia nos lo dice. Es muy fácil ahora, en cierto modo es fácil. ¿Cómo es ese reino que trajo, ese gobierno que Dios trajo aquí a la tierra? Jesús les hablaba a sus discípulos así, les decía que el reino de Dios es algo que no pueden entender así rápido. Así les decía Jesús. Que era algo que estaba como oculto, que estaba como escondido, como que hay que descifrar. Así les explicaba Jesús a los apóstoles. Por eso aquí vamos a ver en Mateo 13, 11 que les di, y verán que dice ahí, de eso que les estoy diciendo. ¿Mateo qué? Mateo 13, 11. Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ajá, otra vez. Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Fíjense cómo les dice Jesús a los discípulos: a ustedes se les concede conocer los misterios. ¿Qué es eso de misterio? Es algo que está oculto, algo que no se ve claro, algo que tienen que buscar, algo que tienen que armar, así como un rompecabezas.
Y Jesús les dice a ellos que a ellos sí se les permite conocer esos secretos. Los secretos, eso que está escondido, que a ellos sí se les va a conceder conocer. Los misterios del reino, del gobierno, el gobierno de Dios que trajo Jesús aquí a la tierra. A los discípulos se les concede conocer cómo es ese gobierno de Dios aquí en la tierra. Y a ellos no. ¿Por qué a los demás no? ¿Alguien sabe por qué no? Pues aquí dice, ¿Qué dicen? ¿Por qué no se les concede conocer? porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. ¿Y qué más? En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Ajá, ¿qué más? Este es un pueblo de conciencia endurecida. Ajá. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, Hasta ni ahí. oír con sus oídos. Fíjense la palabra, no quieren. No quieren. Es decir, dice Jesús, a ustedes sí, pero ellos no quieren, en otras palabras. Y el que no quiere, pues no va a entender. ¿Por qué los decía Jesús así? Porque le dice a ustedes sí, a ellos no. Porque ellos sí quieren. Los discípulos sí quieren escuchar a Jesús. Entonces a ellos sí se les va a conceder conocer. Pero ellos no, porque los otros no quieren ser discípulos, entonces no van a entender. Así es. Y eso se aplica también actualmente. Actualmente también. Si una persona no quiere, pues no se le concede. Así es. Sí tiene fe, pero muy poquita. Qué bien que tiene fe, pero no se le concede conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar cuando una persona no conoce lo que es el reino de Dios? ¿Qué pasa? Se pierde. Vienen muchas consecuencias. Muchas consecuencias vienen por no conocer qué es el reino de Dios. Muchas. Por eso estamos como estamos en el mundo. Por eso hay violencia, por eso hay todo tipo de desorden. Por eso hay que los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. O quieren ser otra cosa, lo que la mente le llegue. ¿Por qué? Pues porque no saben qué es el reino, no saben que Jesucristo trajo su reino y no les importa eso. A ellos les importa nomás vivir y punto, ya. Todo. Si vino un reino o no vino, no les interesa eso. Si vino Jesús no vino, no, eso no importa. O no creen, hay muchas cosas así. Entonces vienen consecuencias así tremendas. Más aparte también, después las personas andan con estrés. Andan con nervios, andan que van con el psicólogo, que van con otro psicólogo porque no se hallan. ¿Y por qué? No le hayan sentido a la vida. He visto, por ejemplo, personas que se supone que saben muchas cosas. Lo que me mandaron un WhatsApp así, que decía cosas muy bonitas, decía un señor ahí. Y pues según eso era una cosa muy sobresaliente lo que decía. ¿A qué estamos aquí? Aquí vivimos para esto. Todo muy bonito, muy bonito. Pero después dijo, y vayamos a donde vayamos, eso no es tan importante. Lo importante es que estamos aquí. O sea, entonces está ciego, no sabe a dónde va. No sabe ni por qué está aquí. Entonces está perdido. No más quiere vivir aquí y en la tierra y ya no tiene la mirada que hay otra vida mejor que aquí. Aquí trata de pasársela bien y todo, pero de todas maneras, aunque trate de pasársela bien, de todas maneras se va a enfermar, va a tener problemas, va a tener dificultades. Así es que entonces tan extraviados, no saben. Por eso Jesús viene y abre los ojos a los ciegos, así dice Jesús. He venido a darle vista a los ciegos. Aparte de que da la vista física a los ciegos, también quiere decir que viene a darnos vista a nosotros, para que veamos más allá.
Bueno, ok. Entonces, ¿el reino de Dios qué es? Gobierno. Gobierno. Ok. Lo vamos a agregar a otra cosa. Es el gobierno de Dios en nuestra vida. Es el gobierno de Dios en nuestra vida. Eso es. Sí. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? No. No. Bueno, vamos a ver ahora cuántos gobiernos hay. ¿Cuántos gobiernos hay de que nos habla la Biblia? Son 4 gobiernos los que hay. La Biblia nos habla de 4 gobiernos. Bien. Vemos el reino de Dios en la tierra. De Dios en la tierra, ok. Un reino de Dios en la tierra. Ese es el que vamos a estudiar, pero quiero decirles los demás. Ese es el que vamos a meternos a fondo de qué es. Pero como hay más reinos, pues hay que ver los demás cuáles son. Y también hay un reino de Dios en el cielo. También. Ese reino, pues como todavía no llegamos allá, bueno, pues vamos a ver más poquito y después nos pasamos a lo de aquí. También el reino en el mundo, que es los gobiernos que hay. Que el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de México. Y hay un reino del diablo. Bueno, entonces son 4 reinos. Vamos a ver el reino de Dios en el cielo. Mateo 16, 18 y 19. ¿Mateo qué? 16, 18, Mateo 16, 18 y 19. 19. Mateo 16, 18. Que ya han escuchado esa parte de la Biblia. Y ahora yo te digo así. Ajá, sí. Ahí, y ponen atención sobre el reino de Dios en el cielo. A ver, ¿qué dice ahí? Mateo 16, 18. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Sí es eso? Sí, adelante, No, no hay Mateo problema. 16, 18. Sí, pero puede seguirle ahí es la misma. ¿Y luego qué dice? Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está, fíjense, ahí va a mencionar el reino de los cielos de arriba. Cuando la Biblia hable del reino, hay que ver qué reino trata, si el de aquí, el que trajo Jesús, o el del cielo. Entonces ahí está tratando del cielo, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y luego qué más dice? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ajá, así está la cosa. O sea que entonces está hablando del reino de Dios en el cielo. ¿Sí? Eso es lo que está hablando ahí. Entonces con eso se comprueba que así es. Hay un reino de Dios en el cielo. Eso ya lo sabíamos, pero esta es la cita bíblica que vemos aquí. Luego vamos a ver el reino de Dios del mundo. Este es Marcos 10, 42, 43. Que es bueno verlo para demostrarlo con la Biblia que así es. Aunque ya sabemos que los reinos aquí hay, pero bueno, vamos a ver. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores. O sea, fíjense, ahí está el gobierno. Está hablando del gobierno en la tierra, ¿ok? De los gobiernos, no del reino de Dios, sino el reino del mundo. Los reinos del mundo, los gobiernos del mundo. A ver otra vez, ¿cómo dice? Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Así es.
Pues ahí está hablando de eso. ¿Y luego qué más dice? Pero no será así entre ustedes. Ay, no será así entre ustedes, es decir, el reino que Jesús trajo es de otro modo, no es así. No es así. Y si vamos a ver qué más dice, ¿verdad? ¿Qué más dice? Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Esa es una característica del reino de Dios. El que tiene que servir a todos, el que quiera ser el más grande. Bueno, ok. Ahí vimos, entonces ese es el reino del mundo, los reinos del mundo. Ahora vamos a ver el reino del diablo. Eso está en Efesios 2:2. Efesios 2:2. ¿Cuál? Efesios 2:2. Estos. ¿Vale? Efesios 2. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. ¿Otra vez? Con ellos A ver, descubren ahí donde dice, descubren ahí donde está eso de gobierno, porque como que está, no está explícito, pero sí quiere decir eso. A ver, otra vez. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra. Ahí. Ahí está. Entonces está donde la tierra. No. Otra vez. El ¿Sí? soberano que reina entre el cielo Otra y el vez, cielo. ¿cómo dice? Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. El espíritu que actúa en los corazones rebeldes, El diablo. que es el diablo. El diablo. Y dice que es reino, ¿se fijan? Bueno, entonces comprobamos eso. Ahora vamos a pasarnos al reino de Dios en la tierra. El reino de Dios de la tierra. Lucas 17:21. Ahora pregunto, ¿sí vamos entendiendo, Israel? Sí. ¿Lucas qué? Lucas 17:21. Lucas 17:21. No van a decir, está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Ahí está. El reino de Dios está en medio de ustedes. Ese es el reino de Dios. ¿Otra vez, cómo dice? No van a decir, está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Quién lo trajo? Cristo. Jesús. Así es. Bueno, Pero que es porque los fariseos le preguntaron, ¿no? a ver, lean un poquito antes. Los fariseos Preguntaron. preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Ahí está muy bien. O sea que acuérdense que los judíos, ni los apóstoles tampoco, creían que Jesús traía el reino de Dios. Sospechaban, vislumbraban, pero no tenían seguridad. Porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir Dios a gobernar el mundo. Estaba profetizado, ¿no? Que iba a pasar. Cuando viene Jesús, entonces viene a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ni los apóstoles, ni los judíos que estaban en contra de Jesús sabían. Por eso le preguntan ahí. ¿Qué le preguntan? Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Ajá. ¿Y luego qué más? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Ya O está sea en que medio. ahí está, pues, ¿no? Ya está en medio de nosotros el reino, así es, porque lo trajo Jesús.
Pero como es difícil de entender para ellos, bueno, es que se les va a hacer difícil. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban que era un reino como los de la tierra, por eso. Entonces ellos esperaban, ¿no?, que viniera un rey así a gobernar tipo tierra, soldados y todo. Y no era así. Por eso que viene Jesús, y como él sabe que tienen esa idea en su cabeza, pues tiene que poquito a poco irles instruyendo para decirle que no es así el reino, sino que es de otro modo. Por eso poquito a poco les va explicando, les va explicando. Nosotros ahora ya entendemos rápido, porque la iglesia nos lo dice. Pero a ellos no, era muy difícil para ellos entender qué es el reino de Dios. Y todavía para nosotros se nos hace un poco difícil eso también. A ver, vamos a ver, dale para atrás. ¿Qué es un reino? Un gobierno. Sí, es un gobierno. ¿Cuántos reinos hay? ¿Cuántos qué? ¿Reinos hay? 4. ¿Cuál y cuál y cuál? El reino de Dios, el reino de Dios del mundo, el reino del diablo y el reino del cielo. 4. Sí. Ahorita nos vamos a centrar De entonces. la tierra. Ah, sí. Ahorita nos vamos a centrar Me entonces equivoqué. nada más en el reino de Dios que trajo Jesús aquí a la tierra. Les decía que este era un reino que se estaba esperando, porque estaba profetizado que iba a venir ese reino. Fíjense qué dice en Marcos 15:43. Es un reino que se estaba esperando. ¿El Marcos? Marcos 15:43. 40. Está atrás de... Sí. Y aquí en esta partecita fue cuando van a bajar a Jesús de la cruz, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice esta persona que va a hacer eso. Va a pedir el cuerpo de Jesús. Vean qué dice ahí. Intervino José de Arimatea, Ajá. ese miembro respetable del Consejo Supremo. Era de los que esperaban el reino de Dios. Ahí está. Era de los que esperaban el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él sí entendía eso. Estaba esperando el reino de Dios. Y ya cuando vino Jesús entendió eso, que era el reino, que Jesús trajo el reino. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar nosotros esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Jesús quiere que nosotros anunciemos el reino de Dios también. Para eso, o sea, tenemos que conocer para poder anunciar el reino de Dios. Si no, ¿qué vamos a anunciar? O sea que Jesucristo vino a anunciar el reino de Dios. Y luego se los dio a conocer a sus apóstoles, que era el reino de Dios. Y luego a nosotros también debemos saber para poder hablar del reino de Dios. Si no, no se puede. No se puede hablar. ¿De qué vas a hablar? De Dios, sí, pero ¿de qué? Pues del reino. Ah, sí, tienes que saber qué es el reino, explicar todo eso. ¿Qué es? ¿En qué consiste todo? Eso no es fácil. Hay que aprender. Y esta lección es para eso, para aprender qué es el reino de Dios. Que ya lo estamos aprendiendo. Y de acuerdo con este aprendizaje, después agarramos nosotros la Biblia y vamos a ver explicar cómo viene todo. Porque todo está enfocado hacia el reino de Dios. Toda la predicación está enfocada ahí. Y como está toda enfocada ahí, entonces cualquier partecita de la Biblia vamos a encajarla ahí. ¿Sí? ¿Sí me expliqué o no? Sí. Todo va a encajarse ahí. Porque fíjense qué dicen los padres a veces en misa. Hablan sobre el reino de Dios, hablan sobre el reino de Dios. Pero como uno no sabe mucho, pues no le pesca bien lo que dicen. Pero cuando sabe uno las cosas, entonces sí. Entonces cuando hablan del reino de Dios, bueno, okay, ya sé qué es. Entonces, vamos a ver otra parte. Vamos a ver. Es Lucas 9:1. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Lucas 9:1. 9:1 y 2.
Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Así los envió a proclamar el reino de Dios o a anunciar el reino de Dios. Eso es lo que anunciaban los apóstoles, el reino de Dios. Entonces tiene uno que entender qué es el reino de Dios para poder nosotros también hablar del reino de Dios. Si no, no se puede. No se puede. Bueno, ahora, ¿cuándo llegó ese reino aquí en la tierra? Ustedes ya lo saben, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuándo? En el internet. Cuando Ay, en el no. año 1. Ajá, bueno, eso ya se lo sabían, qué bien. nació Jesús. Y hay una cita bíblica también ahí. Cuando nace Jesús, llega el reino de Dios. ¿Qué cita bíblica es, la recuerda? Está en, ahorita les digo dónde está. En el 1. En el 1. Este es Mateo 2:2. ¿Jesús había nacido ese día? Mateo 2:2. Jesús había nacido. Creo. Preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Ajá, ahí está la cosa, ¿no? Que entonces dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque él es el que viene a gobernar. Él es rey, el que gobierna. ¿Pero cómo dice? Otra vez. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Así es, que Son los reyes magos, ¿no? reconoce que es rey, reconocen que es rey. También se acuerdan que cuando está frente a Pilato también le dice, tú eres rey, y dice Jesús, yo para eso he nacido. Yo para eso he nacido. Pero le dice, mi reino no es como lo de este mundo. Si fuera como lo de este mundo, mis soldados habrían luchado para que no fuera entregado a ustedes. Pero mi reino no es como lo de este mundo. Le dice, mi reino no es de aquí, así le dice. Pero se entiende por lo que más, con el contexto que dice más adelante, dice, si mi reino fuera de este mundo, como lo de este mundo, mis soldados habrían luchado para que no fuera entregado a ustedes. Porque el Pilato también pensaba que era rey, que le iba a quitar su puesto, algo así, ¿no? También. Eso es. Entonces, pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios es de otro modo. Eso es lo que hay que explicar a las personas que nos escuchan, que no es, el reino que trae Dios no es igual como los de este mundo. Bueno, ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? La buena nueva. Buena noticia. ¿Sí se acuerdan por qué es buena noticia o no? No, porque eso como ya les había dado esta clase, por eso les pregunto, Evangelio. ¿qué quiere decir evangelio? Buena noticia. ¿Okay? ¿Y por qué buena noticia? ¿Por qué es buena esa noticia? Que los salva. Ajá, pero más bien es así. Es la buena nueva del reino de Dios. Es decir, que ya llegó el reino de Dios a la tierra, es una noticia buena. Que llegó el reino de Dios a la tierra. La buena nueva del reino de Dios. La buena nueva. Ve a predicar, en unas partes dice así, la buena nueva del reino de Dios. O sea, la noticia de que ya llegó ese reino a la tierra. Es una buena noticia. Así que, ¿por qué es una buena noticia? Quizá para nosotros no. Estamos aprendiendo eso. Pero para los judíos, sí, porque ellos estaban esperando ese reino desde hace muchos años, que viniera el reino de Dios a la tierra. Entonces, cuando ya viene, es una buena noticia, ya llegó lo que esperábamos. Entonces, es una buena noticia, ya llegó el reino de Dios a la tierra. Por eso es buena noticia. Entonces, ¿qué quiere decir evangelio? Buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Porque ya llegó el reino de Dios. La buena nueva del reino de Dios. Para los judíos. Dice así. Para Para los judíos entendían mejor eso que nosotros, porque ellos lo estaban esperando. A nosotros ahora tenemos que aprender esas cosas.
aprender que es una noticia buena que el reino de Dios haya llegado aquí a la tierra. Porque ellos lo estaban esperando. Así es, como ya vimos en ¿Todavía siguen esperándolo? los que no se convirtieron, sí. Recuerden que los judíos eran los apóstoles, eran judíos, Jesús también era judío. Muy pocos creyeron, ¿verdad? Sí, pero cuando en la Biblia habla de los judíos, así, se refiere a los que están en contra de Jesús, aunque ellos mismos son judíos. Pero esa es la manera de hablar, de escribir allí en la Biblia. La Biblia siempre dice así, y los judíos le contestaron a Jesús esto. Y entonces los judíos dijeron esto, pero también Jesús es judío, y también los apóstoles son judíos. Entonces, ¿por qué hay esa separación? Es que así se distingue en la Biblia, que son los que están en contra de Jesús. Y también nosotros actualmente así lo identificamos. Los judíos que no creen en Jesús. Entonces, por decir así, o sea que ahorita le dice a los que no creen en Dios son ateos. Ah, no, pero ellos sí creen, pero creen en el Antiguo Testamento, ¿no? Solamente en el Antiguo Testamento, sí. Entonces, el Nuevo Testamento para ellos no existe. No hay eso. Entonces toda la gente que cree en el Antiguo Testamento es judía. Se le puede decir judíos. Así es. Aunque los musulmanes también creen en el Antiguo Testamento. También. Y ellos no son judíos. También creen en el Antiguo Testamento. O sea que, pero ahorita lo que podemos decir es esto, ¿no? Que identificamos en la Biblia eso, que cuando la Biblia habla de los judíos se trata de los que no creen en Jesús, en los que no lo van a seguir. Y los que sí lo siguieron, pues son los apóstoles, que eran judíos también. Y Jesús mandó a predicar primeramente a los judíos. Y ya después les dijo que fueran a otras partes a predicar. Pero primero los judíos. Que le fueron a anunciar el reino de Dios a los judíos. Así que Jesús los mandó a predicar el reino de Dios. Bueno, ahora vamos a ver así concretamente qué es el reino de Dios. Ya bien concretamente, el reino de Dios es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. El reino de Dios es la iglesia. Así que, bueno, ¿por qué es la iglesia el reino de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo la fundó, ¿no? Porque Jesucristo formó la iglesia para que todos los que crean en Él se inserten ahí, en la iglesia, entren a la iglesia. En otras palabras, ¿cómo entramos a formar parte de la iglesia o del reino de Dios? ¿Cómo? Bautizándonos. Con el bautismo entramos a formar parte del reino de Dios. Antes de que fuéramos bautizados, ¿a qué reino pertenecíamos? Sí, pues sí. Al reino del diablo. Así es. Una persona que no está bautizada, ¿en qué reino está? Pues en el reino del diablo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Pero es muy buena. Sí, ciertamente, qué bueno, pero no se ha bautizado para entrar al reino de Dios. No ha dejado el reino antiguo. O sea, por eso viene Jesús a establecer su reinado aquí, para que todos los que entren a ese reino se salven. Los que no entren, no. Pero entonces otra parte Dios dice que si son justos sí se pueden salvar. Pero sí, ya había explicado eso mi suegro también. Sí, así es. O sea que la persona que se porta bien, pero que no tiene el modo de conocer que Jesucristo dejó una iglesia para salvarnos. En tu casa, ¿te acuerdas? Aquella persona que no sabe que Jesucristo dejó una iglesia para salvarnos, pero que se porta bien, bueno, está bien. Pero hay ignorancia culpable también. También, o sea que también, si una persona
alguien le habla y le dice que Jesucristo formó una iglesia para salvarnos, y él no quiere entender, él es culpable, porque no quiere, aunque se porte bien. Y ahí es otra cosa. Y hay otra cosa, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues probablemente se vaya al purgatorio, pasarse unos años ahí, no sé, algo así, por haber rechazado eso. Aunque Jesús dice así, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Así, bueno. Pero es que es buena, pues sí, pero no cree en Jesús, que es el que salva. Sí, me expliqué, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, ok. Si no, entonces, ¿para qué viene Jesús? Si se pueden salvar las personas sin Jesús, bueno, pues que no venga entonces, porque ¿para qué viene a salvarnos si no hay si nomás que nos comportemos bien? No, no es así. Si Él viene es porque que nos quiere salvar. Y nos quiere salvar de su modo, no de nuestro modo, sino que Él dejó un modo de salvarnos. Y no que nos salvemos nosotros por nuestra cuenta propia. No es así. Y otra cosa, dice la Biblia que nadie se puede salvar por su propia cuenta. Así dice. Es necesario. Por eso Jesús vino, para salvarnos. Bueno, ahora vamos a comprobar eso, de que hay que, para poder entrar al reino de Dios hay que bautizarse. Eso está en Juan 3:5. Juan 3. Juan 3:5. Jesús les contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, no puede entrar en el reino de Dios quien no renace del agua y del Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? El que no está bautizado no puede entrar en el reino de Dios, porque no está bautizado. Tiene que bautizarse para entrar. Ese es el requisito que pide Jesús para que entre uno a formar parte del reino de Dios. Y decíamos que el que no está en el reino de Dios está ¿en dónde? En el reino del diablo. Así es. Ay, pero que está tan bonito mi niño que acaba de nacer. Sí, pero usted pertenece al reino del diablo. Pues sí. Hasta que se bautice va a cambiar. ¿Sí? No le veo cuernos, pues no, pero de todas maneras está en el reino del diablo. En su corazón todavía. Por eso cuando el padre lo bautiza hace un exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? Echa fuera el demonio. En el bautismo. Bueno, ¿por qué? Pues porque le pertenece al diablo, no le pertenece a Dios. Entonces tiene que el sacerdote lo echa fuera. Así es. Se oye feo, pero así es. Bueno, si se fijan ustedes, entonces, con estos datos que estamos aprendiendo, vamos a saber muchas cosas sobre Dios. Vamos a echarnos para atrás. Así, entonces, ¿qué quiere decir la palabra reino? El gobierno. El gobierno. Vamos a ver otra parte de la Biblia donde dice que hay que entrar, para salvarnos, hay que entrar a la iglesia. Eso está en Hechos 2:47. Que necesita uno entrar a la iglesia para podernos salvar. Hechos. ¿Sí? Es decir, tiene que entrar al reino de Dios para salvarse. Hechos 2:47. 2:47. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo? Hechos 2:47. A ver, léelo tú. Tú lo has leído. Dale. La cabeza. No en la cabeza. Ah, bueno, ok. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Agregaba a la comunidad o hacia la iglesia, los que se iban salvando. O sea que es necesario entrar a la iglesia, si no, no hay salvación. Se necesita la iglesia para la salvación. Por eso la dejó Jesús, para salvarnos. Si no, entonces, ¿para qué la deja? ¿Para qué hace una iglesia? Pues no. O sea,
tiene que... Bueno, entonces la iglesia es el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Ahora, este reino de Dios que dejó Jesús aquí en la tierra no es un reino pleno, perfecto, no. Pero es necesario entrar a él, aunque así sea. No es un reino perfecto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a cometer pecados. Así es. Y nos esforzamos en vivir mejor y todo, pero a veces, aunque no queramos, ya hicimos cosas que no están bien. Así es. Ahora vamos a ver, si ya entendieron todo esto, ahora ustedes pueden ya interpretar las parábolas que están ahí, porque dice Jesucristo habla de muchas parábolas sobre el reino de Dios. Si uno observa lo que aprendió ahorita, va a interpretar en la Biblia las parábolas. Vamos a ver parábolas en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Verán que ahí hay varias parábolas sobre el reino de Dios. Mateo, ¿qué? Y si no le captan 13. ahorita, vamos a ver. ¿3 o 13? 13. Mateo 13, sí. Mateo 13, ¿qué? Ahorita les La digo. 13 son puras parábolas. Capítulo 3, del capítulo 13. Ahorita vamos a ver una parábola aquí. O sea que la parábola es un ejemplo que da Jesús para que entiendan que es el reino de Dios. Los está diciendo a los apóstoles para que entiendan que es el reino de Dios. Le va a dar muchos ejemplos o comparaciones. Vamos a ver el versículo 3 que dice. ¿Cuál? El versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Ajá, usando comparaciones a parábolas, porque solamente así, poquito a poco, iban a entender qué es el reino de Dios. Porque acuérdense que tenían una idea rara de que era el reino, un reino, ¿se acuerdan? Que pensaban que era un reino como los de este mundo. Entonces, poco a poquito Jesús les va mostrando cómo es el reino que él trajo. Por eso tiene que usar comparaciones, ejemplos. Así es. Y aquí se empieza Jesús a hablarles de esto. Fíjense cómo es el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús? Dice así, da un ejemplo. Y dice así, que salió un sembrador a sembrar. Y que unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otros cayeron en pedregal donde tenían mucha tierra y brotaron enseguida. Otros cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida y por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol la agostaron y por no tener raíz se secaron. Otros cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otros cayeron en tierra buena y dio frutos 100, otros 60, otros 30. Y luego dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. ¿Cómo creen que hayan quedado las personas que vieron? Pues sepa. Yo sé qué queda decir. ¿Ok? A ver, léelo, Toñica. O sea que así les explicó Jesús. ¿Y cómo quedaron? Lo leíste muy rápido. Sí. Bueno, otra vez. Ahí va, ¿eh? El sembrador salió a sembrar. Ahora imagínense el sembrador que sale a sembrar. Imagínenselo. Una vez salió. Sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Sí, no cayeron cayeron en el camino, no estaban enterrados. ¿Luego qué más? Vinieron las aves y se los comieron. Sí, porque estaban ahí a flor de tierra, bueno. Luego. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Ajá. Pero apenas salió el sol, los quemó. Entonces, y por falta de raíces se secaron. No hubo problema. Otros cayeron en medio de cardos. Ajá.
Estos crecieron y los ahogaron. Así tampoco hubo producción. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros 30 por uno. Ahí está. Eso le dijo Jesús a la multitud que estaba ahí. ¿Cómo creen que ya hayan quedado? Les voy a El que explicar tenga oídos, que escuche. Les voy a explicar qué es el reino de Dios. Y Sas empieza a usar esa parábola. ¿Cómo creen que quedó la gente ahí? Pues no entendió nada. Y luego dice Jesús, el que tenga oídos que oiga, pues menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho las personas que están ahí? Ir con Jesús para poder que les explicara más. ¿Creen que fueron? No fueron. ¿Quiénes sí fueron? Los discípulos. Por eso es que después el 10 que dice, y acercándose los discípulos les dijeron. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Así es. Si se fijan ustedes entonces, que eso ya lo leímos hace rato al comienzo. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y al comienzo. Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ajá. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Así es. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. Ajá. Es la misma que dijiste hace ratito, ¿no? Así es. Ahora vamos a pasarnos en la explicación que nos va a dar Jesús, que le da a sus discípulos. Así es. Porque ya está Jesús con sus discípulos, porque le preguntaron y ya no le está a explicar a toda la multitud, si le va a explicar a sus discípulos. El versículo 18. ¿Qué dice? Dice el 18, dice, escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino... Hasta ahí. Fíjense lo que dice la palabra del reino. El reino de Dios. O sea que hay una palabra en el reino de Dios. Que es la palabra de Jesús. Que fue lo que dijo hace rato. Salió un sembrador, esa es la palabra las palabras del reino de Dios. ¿Y luego qué dice? Y no la interioriza. Ajá. Viene el maligno y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino. Ahí está lo que cayó a lo largo del camino. O sea que si tú, por ejemplo, eres un corazón como el camino, pues al rato se te quita la palabra, no se te quita la palabra y no te quedó nada. Así es. ¿Eh? ¿Y luego qué más dice? La semilla se cayó en terreno pedregoso. Es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. Ajá. En él. Sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Así que es por una temporadita. Es por ejemplo que nosotros aquí venimos y podemos, digamos, ver unas 5 lecciones nada más, o 10, o puede ser un año y después ya no. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿qué dice? No tiene raíz, ¿verdad? ¿O cómo dice? Sí, porque sí la recibe con alegría, pero después... La recibe con alegría en él. Ajá. Sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Ajá. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Así es, algún problema y ya se fue abajo. ¿Qué? ¿Por qué ya no vienes Israel? Que estoy estudiando. Me metí a trabajar. ¿Por qué ya no vienes Israel? Es que me salió tengo que hacer otras cosas, que no sé qué, bla, bla. ¿Ok? Eso no va a crecer. Eso es lo que son las parábolas que nos dice Jesús, para que entendamos que es el reino de Dios. Y luego el 22. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego
Las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Así es, esa es otra cosa también. Las preocupaciones del mundo, porque el mundo tiene muchas preocupaciones, un montón de preocupaciones que hay. Así es, entonces queda sin fruto. La ahogan la palabra y queda sin fruto. Y la última. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60, 70 o 30 veces más. Ajá. Bueno, esa es una parábola del reino de los cielos. ¿Sí? Y eso se da en la iglesia. Eso se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia escuchamos la palabra de Dios. Ahí vamos, escuchamos la palabra de Dios. Pero ¿qué tipo de tierra somos? Bueno, ¿qué tipo de... cómo recibimos la palabra? Ahí están los ejemplos. Y si ustedes se fijan, que ya conociendo qué es el reino de Dios, empiezan a explicar esto a otras personas. Con estas parábolas, así, para que las personas capten, escuchen, y después que escuchen, decidan qué hacer. Porque no se trata tampoco de exigir aquí a nadie, a fuerza no. O sea, la persona elige qué hacer. O le entras o no le entras. Así es. Eso es. Ahora vamos a ver enseguida hasta la otra parábola en el versículo 24. Si no entienden, díganme por favor. ¿El 24? El 24. Versículo 24. ¿Vamos bien entendiendo o me regreso? No, va muy bien. A ver. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Pone otro ejemplo. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Así es. Ahora, aplicándolo de iglesia, ¿cómo quedaría esto? Y verán cómo queda bien. Queda muy bien. Dice el reino de los cielos, o sea, la iglesia. La iglesia es semejante, dice, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. A ver, ¿quién siembra la semilla? Israel. ¿Dónde? ¿Quién siembra la semilla? ¿Quién siembra la semilla? Sí. Pero, Otra parábola dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. ¿Qué es la buena semilla? Con la palabra de Dios. En la palabra de Dios, así es. ¿Dónde la siembra? En la iglesia. En la iglesia. O por alguien que está predicando también de parte de la iglesia. Pero dice, pero mientras la gente dormía, viene su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Es decir, la persona que no cuida, en la iglesia, no cuida su vida, no vigila, entonces va a venir un enemigo y va a sembrar cosas malignas ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien o no? ¿Okay? Entonces esto se aplica también así, que dice que se durmió su gente, se durmió. ¿Quién es la gente del reino de Dios? Nosotros. ¿Y por qué viene el enemigo y siembra cizaña en nosotros?
Porque dormidos. Porque estamos dormidos, así es. No dormimos, entonces vienen testigos de Jehová, otras denominaciones, o bien pueden ser también las cosas del mundo, que los que adivinan la suerte, que los que hacen limpias, que no sé cuánto, bla, bla, bla. Y como nosotros no predicamos, porque nos dormimos, entonces vienen los otros y siembran cizaña y se llevan a la gente de ahí. O la familia también, los hijos, los tíos, los sobrinos, todo. Porque como nosotros no nos dormimos, por eso. Así es. Y fíjense lo que dice aquí, en el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Sí vas entendiendo, Israel, o no? A ver, dale. No, sí. ¿Qué dice el versículo 26? Pero Mateo 13. Sí, vamos en el versículo 26 de 13. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, ¿sí va? Ajá. Apareció también la cizaña. O mala hierba, como quieras decirle. ¿Qué más? Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Ajá. ¿Y luego? ¿Dónde pues viene su cizaña? Respondió el patrón: Esa es una obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podría arrancar también el trigo. Ajá. Déjenlo crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña y hagan fardos y arrójenlos al fuego. Así es. ¿Y sabes qué quiere decir eso aplicándolo a la iglesia? No está tan fácil también, ¿se fijan? Pero si le meditamos, lo descubrimos. Hay que descubrir eso. O sea que dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. ¿Qué hace la iglesia? Nos predica la palabra y nos bautiza. ¿Ok? Entonces es una buena semilla. Esa es una buena semilla. Pero luego se duerme la gente del reino, o sea, las personas que tenemos que hablar de Dios. Nos dormimos, no hablamos de Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pues viene el enemigo y siembra cizaña. Y luego dice así, dicen los que están en el reino: Señor, ¿quieres que saquemos para afuera a esta persona porque es borracha de aquí de la iglesia? O esta persona que vive mal, esa persona que no se confiesa, la echamos para afuera de aquí porque no sirve, ¿o qué hacemos? Entonces, ¿y qué dice el patrón? No, dice: déjalo porque a lo mejor arrancas una planta buena. ¿Por qué? Porque no se sabe. Déjala que crezca, es decir, deja que viva. Deja que viva. Al final dice, ¿qué dice al final? ¿Qué va a pasar? Va a haber un juicio ya. Recoge primero la cizaña ya cuando sea el fin del mundo. Átenla y quémenla, es decir, al infierno, ¿ok? Y el trigo, llévenlo a mi granero. Así es. ¿Por qué? Porque las personas pueden arrepentirse. Entonces es el reino de Dios, o sea, es la iglesia. ¿Me expliqué o no? Sí. Sí. Entonces, ¿se fijan entonces que el reino de Dios es la iglesia? Encaja todo. Otra parábola, el 31, dice así: Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia va a crecer y crecer y crecer y crecer para que las personas vayan ahí a la iglesia a descansar. Porque ahí en la iglesia que hay descanso. Dios nos perdona los pecados, nos dan el alimento que da la vida eterna. O sea que por eso es que va creciendo, como un